atraviesa todo esto y estos son los datos que se conocieron hoy y que hablan de cómo están las familias argentinas. Caen las ventas, fíjate, esto lo hizo el Comité de Crisis, Comité de Economía, que bueno, coordina el Ministerio de Producción. ¿Cómo caen las ventas? En almacén 43%. Ferreterías, y eso que siguen abiertas muchas, 40%. Kioscos. Estos son los que abrieron, ¿eh? Claro, estamos por eso. Bueno, almacén también, claro que sí. Kioscos 24%, algunos están abiertos, otros no. Panaderías, fíjate que cayó menos la cultura argentina con las harinas, 6,8%. Pero claro, esto es lo que está mirando el Ministerio de Producción para ver también qué se puede potenciar o qué se puede empujar, porque la situación de muchos comercios, de muchos emprendedores, ¿viste? Los emprendedores de los que hablaba el macrismo, la están viviendo difícil, Eddie. Totalmente, y ya que tenemos un intendente de una ciudad importante de la provincia de Buenos Aires como Villa Gesell, Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, ¿cómo se está viviendo ahí la situación económica? Porque, bueno, el comercio, el intercambio de mercaderías, los servicios, ¿cómo está funcionando y cómo está, como resultado de eso, recaudando la propia municipalidad, que es otro de los grandes problemas que estamos teniendo, ¿no? Sí, obviamente, la verdad que ha bajado mucho la recaudación. Nosotros tuvimos 15 días la municipalidad cerrada y esto obviamente ha influido en las arcas municipales. Pero bueno, veníamos llevando adelante a través de la Secretaría de Hacienda una gestión muy buena y equilibrada en nuestras cuentas, lo que nos permite pagar ahora el 30 de abril la totalidad de los salarios y entregar en los próximos 3 meses un bono de 3.000 pesos a cada trabajador municipal. Bien. Eddie, ¿alguna pregunta para Florencia? Ahí por lo que sé, Mariano Martín tenía información sobre toda esta situación que se está empezando a conversar con mucha fuerza entre los gremios y las cámaras empresarias con intermediación del Estado para ver cómo lograr que haya un equilibrio de pago de salarios o de algún tipo de retención en el pago de salarios compensado con suspensiones, etcétera, etcétera. Tengo entendido que Mariano estaba con ese tema muy fuerte. Sí, Eddie, vos lo dijiste en el arranque del programa, estamos en una etapa de la cuarentena donde prácticamente estamos a nivel individual administrando estas restricciones que impone la cuarentena, el aislamiento social preventivo y obligatorio, y esto alcanza también a lo que se denomina a veces en el mercado laboral los actores sociales, los trabajadores y los gremios, y los empresarios que se están juntando incluso a espaldas del Estado. Después obviamente se suben los funcionarios o participan monitoreando, pero lo que vimos esta semana con un acuerdo marco que alcanzaron la CGT y la Unión Industrial, te diría que prácticamente lo gestionaron mano a mano estas dos centrales. Después, por supuesto, llegaron los ministros Culfas y Claudio Moroni a estampar una firma prácticamente a último momento, y hoy lo hemos visto con un segundo capítulo ya en los actores centrales, los actores que van a estar poniendo su firma en cada uno de estos acuerdos de suspensiones con reducciones de salario. Lo hemos visto en la Unión Obrera Metalúrgica y las cámaras empresarias puntuales de esa actividad, pero sí en línea con lo que vos decías hace un ratito. Eddie, ¿querés saber? La UOM siempre haciendo punta en este tipo de acuerdos, ¿no? Porque bueno, al ser el gremio industrial más emblemático y más numeroso de alguna manera, es el que siempre en estas cosas de paritarias o todo lo contrario, hace punta, ¿no? Sí, te diría que una punta indeseada, algo que obviamente la Unión Obrera Metalúrgica no hubiera querido hacer, pero que se ha visto en la obligación de apuntarse primero en ese sentido. Bien, vamos a despedir a Florencia Can, a Gustavo Barrera, vamos a seguir charlando obviamente de este tema. Les agradecemos mucho por haber participado de este programa y obviamente seguimos en las conversaciones y seguimos en esta mesa de conversación. Florencia, unas últimas palabras, que había quedado un tema sin desarrollar. No, simplemente decir que estamos en una nueva etapa de la cuarentena, en una nueva fase, con un gran desafío a nivel de cada jurisdicción, pero también a nivel individual, la responsabilidad individual de hacer aquello que se puede y no hacer aquello que no se puede, por el bien de toda la población, a veces en la frialdad de las
curvas y del aplanamiento de la curva y las tasas y todo, nos olvidamos de que estamos hablando de menos casos que hacen que haya también menos pacientes graves y menos personas fallecidas. Estamos hablando de la salud de las personas, por eso es fundamental que todos aportemos nuestro granito de arena para que esta situación tenga el menor impacto posible en la salud de todos los argentinos. Muchas gracias, Florencia. Florencia, de acuerdo a las experiencias que tuvimos hasta ahora, ¿sos optimista en la reacción social frente a las nuevas responsabilidades que se nos vienen encima? Sí, yo soy optimista. Yo creo que los argentinos, contra todos los pronósticos, por lo menos por ahora, vienen demostrando que digamos que las cosas se pueden hacer bien, y creo que también el ejemplo negativo de otros países del mundo que están bastante peor nos hace darnos cuenta de la importancia de hacer las cosas como corresponde. Vamos a ver ahora qué les preocupa a los argentinos, qué nos está preocupando, que obviamente cambia todos los días y hay algunas cosas que preocupan más que otros. Daniela, tenés un informe, tenés para mostrarnos qué es lo que nos preocupa. Sí, porque son datos de esta encuesta que veíamos recién también sobre la percepción de poder salir, una encuesta de proyección que se realizó aquí en la provincia de Buenos Aires, pero que refleja un cambio muy importante sobre esta nueva etapa de la cuarentena que decía recién la doctora Khan. Al 23 de marzo, las preocupaciones mayores eran los adultos mayores, la salud propia, en tercer lugar aparecía recién la economía y luego el trabajo. Ahora, un mes después, al día 40 de cuarentena, justamente, las prioridades cambiaron. Un poco tiene que ver el tema de que el aislamiento viene dando resultado, entonces decimos, bueno, la salud ya no importa tanto. ¿Por qué? Porque dentro de todo está controlado. Entonces empiezan a importar otros temas que tienen que ver con la economía. La pobreza aparece en primer lugar, en segundo lugar el desempleo, luego la inflación y en cuarto lugar recién aparece la salud. Es cierto que muy cerca también el porcentaje con la inflación. Estos son los temas que nos están preocupando en los últimos días y que dan cuenta, obviamente, de un plan en lo sanitario que está funcionando y que, bueno, obviamente, como todos sabemos y como empezamos a ver en las últimas semanas, se empiezan a poner ya el foco y la mirada en la economía, que es lo que la segunda pandemia, ¿no? Es que los primeros tres rubros son de economía. De hecho, venía siendo de economía y el coronavirus cambió el tema, pero obviamente en el último año se habían aumentado mucho las presiones sobre la economía. Eddie, esto también vuelve a poner en el eje al ministro de Economía, al ministro de Producción, ministro de Trabajo, y bueno, sí, yo creo que pone en el centro de la cuestión a la conducción política. Nosotros empezamos este programa en una etapa muy rara de la Argentina, que era felizmente rara, porque era un cambio de un gobierno de un signo a un gobierno de otro signo. Esas cosas no nos habían pasado, nos pasaron, y siempre, si hubo una línea editorial de este programa, fue tratar de poner la política en el centro, la buena política en el centro, porque eran ya entonces tan serios los problemas que la Argentina tenía que resolver, sobre todo desde el punto de vista económico y social, y que esta pandemia y esta situación vino a complicar aún más. Entonces la cuestión es más política, más acuerdo político, más necesidad de ampliar el marco del consenso, y que si así como pudimos haber tenido, yo no sé si un éxito, porque creo que no hay que hablar de éxito todavía, porque lo peor en cuanto a la epidemia o a la pandemia todavía no llegó, pero que hemos sido prolijos y hemos sido disciplinados en el manejo de nuestras conductas con la cuarentena, así como el Estado o el gobierno supo rodearse de las principales voces más expertas en el tema sanitario, creo que está llegando el momento de saber rodearse de todas las opiniones que tienen que ver con el esquema productivo, económico, el análisis de futuro, la salida a trabajar, sobre todo porque la Argentina es un país pobre, es un país donde la mitad de la población está en la lona, y esta situación complica todavía más las cosas. Hoy tuvimos las cifras de la canasta alimentaria, tuvimos las cifras de hacen falta 42.000 pesos en una familia tipo
para no ser pobre, hacen falta casi 18.000 pesos para no ser indigente en la Argentina. Y eso es un dato duro, durísimo. Sí, sí, justamente, bueno, hablando de ese dato y hablando, decía recién de los acuerdos, vamos a charlar con Mariano. Mariano, antes